Seguimos haciendo análisis de lo que era el movimiento uniformemente acelerado, pues, y vimos las características. La característica esencial es que existe una variación en la velocidad, ¿cierto? Uno de los movimientos que cumplen esa misma característica es precisamente el caso de los objetos que caen, ¿ok? Ese caso de los objetos que caen libremente, es decir, que son arrastrados por la naturaleza, es lo que se le llama caída libre, ¿ok? Y ese es el siguiente movimiento que analizamos, caída libre. Entonces, la caída libre es sencillamente un movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? Donde la aceleración es igual a la gravedad. Entonces, es un movimiento uniformemente acelerado, pero la aceleración es igual al valor de la gravedad. ¿Alguien recuerda o alguien sabe cuál es el valor de la gravedad promedio para la Tierra? Mira, yo estaba pensando algo como más original, no sé, un antifaz. 9.818. 9.8. En general, lo dejamos en promedio, como que la gravedad vale 9.8. ¿Ok? Es el valor con el que nosotros trabajamos. Además, como está dirigido es hacia abajo, entonces esto deberá tener un signo negativo. ¿Ok? Como la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, pues aplican todas las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Recordamos entonces que la primera ecuación que nosotros vimos de movimiento uniformemente acelerado era precisamente el de la aceleración. Ya habíamos dicho que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo lo aplico ahora? Pues ahora me quedaría como que ya sé cuánto vale la aceleración. Vale menos 9,8. Y eso sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ok? O sea que esta ecuación para caída libre queda así, debido a que ya sabemos cuánto vale la aceleración. ¿Ok? Normalmente nosotros utilizamos una ecuación es para hallar uno de sus valores, ¿cierto? Para eso es. Para que yo pueda hallar el valor de la aceleración, en este caso. Pero como ya yo sé cuánto vale la aceleración, pues no tiene sentido colocar esta ecuación de esta forma. ¿Sí? Vuelvo y repito, porque ya conozco sus resultados. Ya yo sé que el resultado tiene que ser 9,8. Sin embargo, sí me puede servir para poder encontrar el valor de cualquiera de las otras variables. Es decir, puedo hallar el tiempo, puedo hallar la velocidad final o puedo hallar una velocidad inicial. ¿Ok? Si yo quiero hallar el tiempo, pues lo único que tengo que hacer es despejar. Para eso me traería el tiempo aquí a multiplicar y el 9,8 pasaría a dividir. O sea que esta misma ecuación, ojo, no es otra, sino es la misma, quedaría como que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre menos 9,8. ¿Ok? Para quitar este signo negativo un poco incómodo, pues digamos que en matemáticas esos signos negativos no se dejan al principio, entonces uno hace una pequeña modificación, que es una modificación netamente matemática, ¿ok? Y es invertir los signos de todo. Es decir, esta velocidad final que aquí está positiva, podría quedar negativa. Esta que está negativa, quedaría positiva, y esta que está negativa, pasaría a positiva. Eso quiere decir que el 9,8 quedaría positivo. Esta velocidad inicial pasaría a ser positiva, por lo tanto queda de primero, y esta que está positiva pasaría a negativa. ¿Ok? Y esta fórmula o esta expresión más bien se trabaja de esta forma. También sirve para hallar la velocidad final. ¿Ok? Y sencillamente sería despejar la velocidad final de aquí. ¿Cómo se hace? Pues el 9,8 que estamos dividiendo pasaría a multiplicar
y la velocidad inicial que está restando pasaría a sumar. O sea que me quedaría como que la velocidad inicial menos 9.8 por el tiempo va a ser igual a la velocidad final. ¿Ok? Vuelvo y repito, estas ecuaciones, que realmente uno las dejas así, no con todo esto, sino solamente así, son la misma, solamente que estamos despejando una variable que sí nos interesa calcular. ¿Estamos? La otra ecuación que teníamos para el movimiento uniforme, para el movimiento acelerado, para el movimiento uniformemente acelerado era el de la posición. Recuerden que la posición o la ecuación de posición me decía que la posición final era igual. Lo llevamos aquí, posición final era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, igual que aquí, ya yo sé cuánto vale la aceleración, ¿cierto? Que vale menos 9,8, o sea que esta aceleración vale menos 9,8, o sea que me quedaría de esta forma. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahí, ¿qué fue lo único que hice? Reemplazar el valor de la aceleración que ya lo conozco. ¿Ok? Ahora, nosotros utilizamos normalmente la letra X, ¿cierto? Para hablar de la posición, única y exclusivamente porque en ese caso los cuerpos se movían así en forma horizontal, ¿cierto? Pero en caída libre, los cuerpos se van a mover es en forma vertical. Entonces, ¿qué letra utilizamos nosotros para el eje vertical? Pues utilizamos la Y, ¿cierto? O sea, no hablo de X, sino que hablo es de Y. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, única y exclusivamente es porque se refiere es a una altura. Aquí no vamos a hablar, no le vamos a decir posición, le vamos a decir es altura. O sea que esto sería altura final. Esto me quedaría como altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces esta ecuación se convierte en esta. ¿Ok? Aquí podemos de una vez multiplicar estos dos, dado que ya conocemos estos dos valores. Un medio por menos 9,8 me daría menos 4.9. Y entonces la ecuación la utilizamos así. Regálame un minutito. Espera allí. Más la velocidad inicial por... ¿Listo? Ahora sí, cuéntame. ¿Cómo es que le decimos a la Y, perdón? Altura. Ok. Entonces aquí nos estamos refiriendo a una altura. Entonces, esta ecuación se convierte en esta. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, teníamos también dos ecuaciones complementarias. Una ecuación decía que 2 veces la aceleración era igual a la posición final menos la posición inicial, y que eso era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿cómo se modifica esta? Otra vez, la aceleración vale menos 9,8, así que esto sería 2 por menos 9.8. Factor de, recordamos que ya no hablamos de posición, sino hablamos es de altura, ¿no? Entonces, altura final menos altura inicial, y esto es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Otra vez, si yo multiplico estos dos, me quedaría menos 19,6 factor de la altura final menos la altura inicial, y esto es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Otra vez, tengo un signo menos aquí empezando que no nos gusta en matemáticas.
Entonces, para cambiarlo, sencillamente se cambia el signo de este y se cambian los signos de acá. ¿Ok? Entonces, cambiando los signos, me quedaría como 19,6 de la altura final menos la altura inicial es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. Y esta ecuación entonces la utilizamos, es así. ¿Ok? Y teníamos otra ecuación complementaria que decía que 2 veces la posición final menos la posición inicial eran iguales al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Aquí pues no tengo aceleración que reemplazar, pero sí expresamos las posiciones es en términos de altura. Es decir, que nos quedaría como que 2 veces la altura final menos la altura inicial es igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Esta quedaría así. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, no son otras ecuaciones, son las mismas del movimiento acelerado, solamente que les hacemos unas pequeñas modificaciones debido a que ya se conoce el valor de la aceleración. Pero entonces, por favor, anoten sus formulitas para que las tengamos. ¿Listo? ¿La puedo borrar? Sí, señor. En los casos de caída libre, vamos a tener unas 3 situaciones que se pueden dar en casos de caída libre. La primera situación que podemos tener de caída libre es cuando tenemos un objeto que es lanzado hacia arriba. Uf, me quedó bastante torcido. Entonces tenemos un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba y vuelve a caer en el mismo lugar. ¿Ok? Primera situación. Eso implica que esto va a tener un recorrido de subida y posteriormente tiene un recorrido de bajada. ¿Sí estamos? El segundo caso que podemos tener es sencillamente el caso de un objeto que cae desde una altura determinada. ¿Ok? En este caso, solamente vamos a tener un recorrido de bajada. ¿Ok? Tenemos solamente un recorrido que es de bajada. Y el último caso que podemos tener es la situación de un objeto que es lanzado desde una altura determinada hacia arriba y el objeto sube y después vuelve a caer. ¿Ok? Una pregunta. Ah, no, perdón, ya, perdón. Ok. Para esta situación, entonces vamos a tener un recorrido de subida y vamos a tener un recorrido de bajada. ¿Ok? Una característica que tiene este movimiento es la siguiente. Empecemos a hablar de esta situación. Para que se dé esta situación,
esta primera situación, entonces yo debo pensar que el objeto que hace el recorrido debe tener una velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, vamos a darle una velocidad inicial, es decir, voy a lanzar el objeto, ¿cierto? Para que empiece su movimiento. Cuando yo lanzo el objeto, pues necesariamente le tengo que dar una velocidad inicial, ¿ok? Pero como la aceleración lo está jalando hacia abajo, entonces significa que esa velocidad que yo le di se va agotando, se va agotando, se va agotando, ¿ok? De tal forma que en el punto más alto, la velocidad vale 0, ¿ok? Y esa va a ser la característica para los tres movimientos. Y es que en el punto más alto, la velocidad vale 0. O sea que en este punto, la velocidad vale 0. En este punto, la velocidad va a ser 0. Y en este punto, la velocidad va a valer 0. ¿Ok? Eso no significa que en todos los puntos la velocidad valga 0, ¿cierto? Porque aquí, para que empiece el movimiento, tiene que haber una velocidad inicial. Y aquí la velocidad inicial no puede ser 0. Aquí, el objeto empieza en este punto y entonces estamos diciendo que la velocidad inicial vale 0. Para este caso, la velocidad inicial vale 0. Esos casos siempre los vamos a identificar cuando nos dicen que un objeto se deja caer. ¿Ok? Cuando a mí me dicen que un objeto se deja caer, es porque sencillamente se libera para que empiece el movimiento. ¿Sí? El caso del marcador, yo digo, lo dejo caer, es solamente liberarlo para que empiece el movimiento, pero no estoy lanzándolo. ¿Ok? No le estoy dando ninguna velocidad inicial. Para estos otros dos casos sí debo tener una velocidad inicial. ¿Ok? Aquí la velocidad inicial estaría en este punto. Aquí la velocidad inicial es aquí donde empieza el movimiento. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, característica, chicos, y eso es fundamental porque esa situación la vamos a aplicar no solamente en este curso, en este grado, sino que eso se va a aplicar para otros grados. Por ejemplo, en grado 11 se ve una situación donde, si han visto ustedes, cuando uno coloca un balón dentro de una piscina y lo suelta, ¿cierto? Si lo coloco bastante abajo, entonces yo lo suelto y el balón va a salir expulsado desde la piscina. Me imagino que han visto esa situación. Sí. Y el balón llega hasta el aire y vuelve a caer. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a seguir aplicando todos estos conceptos, los vamos a seguir aplicando cuando veamos ese tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, allá, por ejemplo, hicimos un ejercicio donde se liberaba un balón desde el fondo de una piscina y calculábamos hasta qué altura llegaba en el aire. ¿Sí? Entonces, todo eso, pues vamos a estar recordándolo. Por eso yo les sigo insistiendo la necesidad de que ustedes guarden sus apuntes, tanto de matemáticas como de física, de lo que queda de aquí en adelante. O sea, no es que llegue final de año y hoguera para poder para quemar todos esos cuadernos. ¿Ok? Eso, la sugerencia siempre es guardarla, porque yo no voy a estar recordando estas fórmulas todos los años. ¿Ok? Entonces, importante tenerlas. Para este caso, única y exclusivamente para este caso, des en cuenta que hay un recorrido de subida y hay un recorrido de bajada. O sea que hay dos recorridos. Y el recorrido, o mejor, la longitud del recorrido de subida es igual a la longitud del recorrido de bajada. ¿Ok? Aquí también hay dos recorridos, pero no son iguales. Uno es más largo que el otro. Y aquí solamente hay un recorrido. Al tiempo que tarda el objeto subiendo, lo vamos a llamar tiempo de subida. Y lo vamos a representar como una T con una S pequeña. Y ya sabemos que a eso lo llamamos tiempo
de subida, que se refiere al tiempo que tarda el objeto en el recorrido hacia arriba. ¿Ok? Profe, en el caso 2 no hay tiempo de subida, ¿verdad? ¿Perdón? En el caso 2 no habría tiempo de subida. Efectivamente, no hay tiempo de subida. Vamos a tener un tiempo de bajada, que lógicamente será el tiempo que tarde el objeto en caer, ¿no? Tiempo en caer. O dicho de otra forma, de bajada, ¿cierto? En el recorrido hacia abajo. ¿Ok? Y vamos a tener un tiempo total, que sería la suma de esos dos tiempos, el tiempo que tarde subiendo más el tiempo que tarde bajando. Y a eso se le llama el tiempo de vuelo. ¿Ok? Para este caso, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, dado que es el mismo recorrido que está haciendo. ¿Ok? El tiempo que tarda subiendo va a ser igual al tiempo que tarde bajando. En este caso, como dice muy bien Pulido, el tiempo de subida pues tiene que ser cero, ¿cierto? No hay. Pero sí vamos a tener un tiempo de bajada que necesariamente tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Y en este último caso, vamos a tener un tiempo de subida que será menor que el tiempo de bajada. ¿Ok? Para hallar el tiempo de subida, el tiempo que tarda subiendo un objeto, pues lo podemos hallar precisamente con la fórmula, con la primera fórmula que calculamos, que fue que el tiempo se podía calcular como una velocidad inicial menos la velocidad final dividido entre 9.8. Puedo utilizar ese tiempo para calcular el tiempo y tarde subiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando del tiempo de subida, es decir, lo que va a tardar de aquí hasta aquí o lo que va a tardar de aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, como la final es esta de acá, en cualquiera de los dos casos, la final del recorrido es aquí. ¿Cuánto vale la velocidad aquí al final? Aquí nos dice que vale cero. O sea que en el tiempo de subida, la velocidad final vale cero. Como el cero ni quita ni pone, podemos decir que el tiempo de subida lo podemos calcular como la velocidad inicial dividido entre 9.8. ¿Ok? Así que ya tenemos otra formulita que nos permite calcular el tiempo que tarda subiendo. Profe, ¿Dime? ¿pero ese es en el primer caso o para todos? Este no tiene subida, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ¿para los dos? Este sí. O sea que el tiempo que tarda subiendo sí lo puedo calcular así. ¿Y el primero también? El primero que tiene subida también lo puedo calcular de esa forma. Ok. Pero miren que adicionalmente habíamos dicho que el tiempo de bajada para este caso era igual al tiempo de subida. O sea que estos dos tiempos son iguales aquí, ¿cierto? O sea que el tiempo de bajada, ojo, solamente para este caso. Para estos no. Para este caso, ¿por qué? Porque los dos recorridos son iguales, tanto el de subida como el de bajada. ¿Ok? Así que para este caso, única y exclusivamente, el tiempo de bajada también es igual a la velocidad inicial dividido entre 9.8. ¿Ok? Aquí no lo copiamos, pero el tiempo de vuelo, pues será el tiempo que tarde subiendo más el tiempo que tarde bajando, ¿cierto? O sea que esto es tiempo de subida más tiempo de bajada. Eso es el tiempo de vuelo. Profe, Dime.
O sea, ¿qué otra forma, digamos, en un ejercicio del primer caso, podemos hacer esa fórmula que usted nos acaba de enseñar y el resultado lo multiplicamos por 2 y ese sería el tiempo de vuelo? Perfecto, eso es. Tal cual. Si sabemos que el tiempo de vuelo para este caso es igual a esto, pues 2 veces, entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial dividido entre 9.8, que es esto mismo multiplicado por 2. Mira, ahí está el 2. ¿Ok? Sino que para no tener tantas cifras, uno puede de una vez hacer la división de esto, y esto quedaría como el tiempo de vuelo dividido entre 4.9. ¿O sí? Estoy dividiendo arriba por 2 y abajo también por 2, para simplificar un poco la expresión. Pero o la escriben así o la escriben así, y es exactamente igual. Ojo, muy bien dicho por el señor Pulido, solamente para el primer caso. Para los otros dos casos, no puedo utilizar la misma expresión, no puedo decir que el tiempo de vuelo sea así. ¿Ok? Eso quiere decir que voy a tener que calcular adicionalmente un tiempo de bajada. ¿Ok? ¿Cómo calculo ese tiempo de bajada? Ese se puede calcular a partir de la ecuación de posición, o mejor, de altura. Recuerden que la ecuación de altura dice que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. Solucionando a esta ecuación, que por cierto es una cuadrática y la tenemos que solucionar con la fórmula cuadrática, entonces puedo calcular el tiempo que va a tardar en caer. ¿Sí estamos? Profe, esa que acabo de notar es para la segunda y el tercer caso, ¿verdad? Segundo y tercer caso, para poder calcular el tiempo, tanto de tiempo de bajada o el tiempo de cualquier recorrido. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar, vamos a hacer el primer ejemplo, que ya no nos queda mucho tiempo, donde vamos a aplicar solamente para este caso. ¿Ok? Entonces, ahora, hay una condición bien particular, y es, en teoría, cualquier cuerpo que se lance a una velocidad determinada va a llegar hasta la misma altura. ¿Sí escucharon? En teoría, cualquier cuerpo que se mande o que se lance con la misma velocidad va a llegar a la misma altura sin importar su masa ni su forma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si yo logro lanzar dos objetos, a ver qué tengo aquí que sea. Yo lanzo estos dos objetos, esto es como una cosita ahí de pasta, un tornillito de pasta, y lanzo el marcador. El marcador es más pesado y es más grande que el tornillito este. Pero si yo logro lanzarlos con la misma velocidad, van a llegar a la misma altura. ¿Ok? Otra cosa es la fuerza que yo tengo que hacer para darles esa velocidad. Eso sí sería otra cosa. Seguramente para darle esa velocidad, tengo que hacer más fuerza aquí que la que tengo que hacer aquí. ¿Ok? Pero como nosotros no estamos analizando fuerzas, sino solamente el recorrido, el tiempo y las velocidades, entonces a nosotros no nos interesa eso. Vuelvo y repito, cualquier cuerpo que se lance a la misma velocidad debe llegar a la misma altura. ¿Ok? Por lo tanto, también debe ocupar el mismo tiempo en subir que en bajar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuéntame, te estoy escuchando. Ah, cuando estamos en caída libre, solo la bajada, digamos, un objeto va cayendo, ¿este aceleraría infinitamente o llegaría a un punto en el que deja de acelerar? En la teoría aceleraría infinitamente, pero en la práctica sí existe un límite de velocidad. ¿Sí? O sea, que llega un momento, por ejemplo, un paracaidista, ¿sí? Cuando él está cayendo, inicialmente
empieza a aumentar su velocidad de caída, empieza a aumentar su velocidad de caída, pero llega un instante donde esa velocidad deja de aumentar. ¿Ok? O sea que no aumenta ya infinitamente, sino que ya se mantiene en un valor determinado, o por lo menos tiene un incremento, pero ya empieza a ser demasiado, muy pequeño. No es tan grande, tan exageradamente grande. ¿Listo? Bueno, Profe, Profe, ¿y a qué se debe eso? A ¿A la- qué se debe que deje de acelerar? el aire. Básicamente tiene que ver con efectos de fricción del aire. Es lo mismo, vuelvo y repito. En teoría, dos cuerpos, así sea que sean diferentes, deberían caer al mismo tiempo. ¿Sí? Y de hecho, en la práctica, hay ciertas prácticas que uno puede hacer para demostrarlo. Si yo dejo caer dos balones, ¿sí? ¿Por qué se utilizan balones? Por la forma esférica que tienen, que permite reducir la fricción del aire. ¿Ok? Pero date cuenta que si tú dejas caer un esfero y dejas caer una hoja, el esfero va a caer más rápido que la hoja. ¿Ok? En la práctica sí ocurre eso. ¿Por qué ocurre? Profe, Sencillamente por cuestiones de fricción del aire. o Dime, sea que en el vacío uno se aceleraría infinitamente en caída libre. señor, en el profe, vacío. me deja ver, porfa, la ecuación de 2 y 3, es que no la alcancé a copiar. Gracias. En, Profe, ¿qué significa? ¿qué significa que?